razón de mi existir, el cambio para el mundo, el camino y la verdad. Queremos proclamarlo, no hay otro como tú. Hay vida en Jesús, hay vida en Jesús, dile a un amigo, hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús, oh, 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 hay vida en Jesús. Muy buenos días, Ecuador y todo el mundo. Qué lindo, amigos, reunirnos en este precioso día, martes, tercer día de la semana, 20 de febrero, dándole gracias al Señor nuestro Dios que nos reúne. Y hermanos, mire cómo este mes también desaparece impresionantemente, ¿no? Qué rápido que va el tiempo, y damos gracias al Señor nuestro Dios porque Él nos reúne, y al reunirnos Él nos enseña, nos instruye, y de verdad comenzamos a entender. Acuérdense que el cristiano no es de una persona que no piensa, por lo contrario, el religioso no piensa. El cristiano que tiene una relación con Dios por fin entiende cómo funciona la vida con Dios, a la manera de Dios, honestamente, amando la ley de Dios. Amigos queridos, todo nos va súper bien. ¿Entendimos? Desobedecemos a Dios, hacemos lo que Dios dice que no se debe hacer, consecuencias. Así de fácil. Y por ende, gracias damos al Señor nuestro Dios que Él nos enseña a ser instruidos, con la sabiduría que Él nos da, a entender que si hago la manera de Dios, camino de acuerdo a la voluntad de Dios, hermanos queridos, tengo paz, tengo tranquilidad, tengo la seguridad que mi Dios Todopoderoso está de nuestro lado y Él nos ayuda en los momentos duros y difíciles que en la vida se van a presentar. Y por supuesto, si obedezco a Dios, me deleito en mi Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien. Así dice Romanos 8:28. Se lo voy a leer, porque yo sé que ustedes después no lo leen. Y si le digo que si ustedes saben, me dice sí, pero no lee. Entonces, la Biblia no nos la dieron para tenerla cerrada, sino para abrirla y leerla, y tampoco para recitarla, aunque usted se sepa de memoria, es importante leer, ¿no? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él tiene un propósito de que nosotros vivamos para Él, que nuestra vida sea de agrado para Él. Cuando así lo hacemos, todo nos ayuda bien, aún las adversidades. Recuerde siempre, el mismo Señor Jesucristo nos advirtió en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. ¿Te acuerdas lo que dice Juan 16, 33? No se acuerda, bueno, le voy a hacer acuerdo. Sí está apuntando todo esto para que usted verifique que estas cosas son así, ¿no? Que no es que yo le digo nomás y después es puro cuento. Vean la Biblia. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos paz y seguridad. Yo no necesito ni de cigarrillos, ni de tragos, ni de nada para estar en paz. Mire usted, siempre yo le digo, cuando se vaya a acostar, mire el velador de su cama, repleto de remedios. ¿Por qué? Porque anda con ansiedad, anda con angustia, está apartada de Dios, resentida, ofendida, criticando a los demás, mirando la paja en el ojo ajeno y no mira la viga que está en el suyo, se ha dejado cuentear por lo que digan los demás, se ha resentido con Dios, con la iglesia, no se congrega, y ahí están las consecuencias. Nuestro cuerpo fue diseñado para estar lleno de Dios, no de químicos, no de pastillas, no de cosas tóxicas. Eso nos mata, eso nos destruye, eso nos seca. Pero estar llenos de Dios, hermano, eso nos da vida, eso nos rejuvenece, eso nos da fortaleza. No importa si la parte externa se va deteriorando, la parte interna con nuestro Dios se va renovando. Eso es lo bello de caminar con Dios. Así que, mis muy amados, bienvenidos a este precioso día martes, y nos gozamos en el Señor nuestro Dios porque Él es bueno y bueno en gran manera, y de verdad
Le agradezco por avisarle a todos sus contactos diciéndoles que ya estamos al aire con el impactante mensaje de la palabra de Dios. Y todos listos, amigos queridos, para orar. E inmediatamente vamos al estudio del día de hoy. Quisiera compartirte este estudio. Antes de hablar del matrimonio, yo quiero dejar cosas bien establecidas antes de hablar de abuso sexual. Hay cosas que como seres humanos que estamos aprendiendo, ¿qué significa ser cristiano de verdad? ¿Cuáles son los cambios que un cristiano da? ¿Qué significa ser nueva criatura? Es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy por la misericordia del Señor. ¿Vamos a orar? Vamos a darle gracias al Señor nuestro Dios. ¿Me acompaña por favor en oración? Vamos a orar. Papito Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre, mi Dios. Estamos reunidos en este tercer día para exaltarte y glorificarte con toda la fuerza de nuestra alma. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú lo eres todo. Y nuestro corazón se deleita en ti. Gracias porque tus planes son perfectos. Por eso queremos estar en tus planes y no en el nuestro. Queremos que tú nos guíes y no guiarnos nosotros a nosotros mismos ni dejar que otras personas nos guíen. Por favor, mi Señor, lo que es de tu agrado, guíanos y que sea así, Padre mío. Lo que no es de tu agrado, cierra puertas. No nos permitas realizar, no nos permitas hacer. No queremos hacer nada que te ofenda, mi Dios amado, por favor. No queremos hacer nada sin tu guía y sin tu respaldo. Por ende, mi Señor, abre las ventanas de los cielos y derrama sobre nosotros bendiciones sobreabundantes. Te amamos con todas las fuerzas del corazón. Te damos la honra y la gloria por siempre y para siempre. Guíanos con tu Santo Espíritu en la enseñanza de este día. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. All right. Sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. Y guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios, viene este mensaje. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Bien? Y de pronto los que quieren aprender a predicar, hoy les voy a enseñar, les voy a dar las bases para que usted lo pueda hacer. Porque hay muchos que se llaman cristianos, pero actúan como el hijo del diablo. Hay muchos que dicen que tienen fe como cristianos, pero no tienen fe como cristianos, tienen fe de demonios. ¿Cuál es la fe de los demonios? En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Sí sabe lo que dice Santiago 19. No sabe. Ahorita le acuerdo. Mire. Santiago 2, 19. Así muchos tienen esta fe. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero siguen siendo demonios. De nada sirve decir, yo soy cristiano, pero vives como el diablo. Los demonios, miren, los demonios creen, porque saben, más que ellos sí saben quién es Dios, hermano. Y ellos saben que Dios existe, ellos saben lo que les espera y que le queda poco tiempo. Por eso hasta tiemblan, pero siguen siendo demonios. No hay un cambio en su forma de ser. En cambio, ¿qué significa un verdadero cristiano? Te lo había dicho, que todo empieza, el día de ayer hablamos, ¿no? Todo empieza con un cambio de mentalidad y te das cuenta cómo son las cosas, le pides perdón al Señor y le acepta a usted como Señor y Salvador. Ahora, aquí quiero dejar algo bien claro. Saque Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable. En 2 Corintios 5:17, perdón. 2 Corintios 5:17, escrito está y dice así la palabra de mi Dios. Leo, mire. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay algo que yo tengo que saber, no sentir. Yo tengo que saber que si de todo corazón yo me arrepentí. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse no significa encubrir el pecado, sino confesarlo. Proverbios capítulo 28, versículo 13, escrito está y dice así. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Ok? Esto no es de comenzar a ir a la iglesia y ya, soy cristiano porque voy a la iglesia. No, señor. Usted no es cristiano porque va a la iglesia. Usted es cristiano es porque ha renunciado al pecado y aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. ¿Ok? Vamos bien hasta ahí. Ahora, ¿qué pasa? Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? ¿Qué significa que las cosas viejas pasaron? Que el Señor me borró todo mi pasado. Yo me acompaño un ratito al libro de Miqueas. Recuerde estas palabras. Usted no va a olvidar lo que hemos hecho en el pasado, pero tiene que creer y aceptar que el Señor ya te borró el pasado. Usted se acuerda, ya Dios no. Mira, Miqueas capítulo 7, 18 y 19, escrito está y dice así.
¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleite en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Se dio cuenta? Cuando usted confiesa sus pecados, se arrepiente y renuncia y acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, Él te borra todo tu pasado, nos hace 0 kilómetros, empezamos una nueva vida. Y algo maravilloso, cuando usted confiesa su pecado y se aparta, Él aleja. La gente te va a decir, tú que vas a haber cambiado, tú. La gente no es Dios. Usted créale a Dios, no a las personas. Y en el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 12, mire qué tan lejos el Señor separa el pecado de nosotros. 103, amigos queridos, permítanme leer el versículo 12, dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Permítanme leer el 13 y el 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se complace Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Se dio cuenta? Qué bello es nuestro Dios. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es precioso. Nuestro Dios se acuerda que somos polvo. Por ende, amigos míos, ¿qué pasa entonces cuando uno acepta a Jesucristo y es una nueva criatura? Debe aprender a caminar como Cristo anduvo. La palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, así. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6, leo. Escrito está y dice así la palabra de mi Señor. Mire. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Como él anduvo, no como la religión te dice. Si usted está en una religión, ni más sentido pésame, porque usted no va a ser como Cristo quiere que usted sea. Usted va a ser como los religiosos de su creencia o su fe. Ellos le dicen cómo usted tiene que ser. Por ende, vamos a ver. Hemos aprendido entonces, cuando yo acepto a Cristo como Señor y Salvador, confieso mi pecado, renuncio a mi pecado y acepto por fe que todo mi pasado ha sido borrado, aunque la gente me lo quiera recordar. A mí me importa saber que ya Dios lo borró. Lo borró y lo echó en lo profundo del mar y se acabó. Lo segundo, amigos queridos, que ahora yo tengo que aprender a andar como Cristo anduvo. ¿Qué es lo primero que hizo Jesús cuando se dio a conocer públicamente? Se bautizó. Eso hizo Jesús, siendo Dios y perfecto. Hay muchos que fueron bautizados de niños. Ese bautizo no es bíblico. Eso es una práctica religiosa, otra de las tantas mentiras de la religión que bautiza niños. A los niños no se los bautiza, a los niños se los presenta. Se bautiza el que tiene conocimiento. ¿Qué significa el bautizo? Es una representación de lo que ya pasó en mi corazón. Cuando nos sumergen en el agua, significa que yo muero una vida de pecado. Cuando salgo del agua, resucito una nueva vida. Ya renunciamos nosotros a nuestro pasado y a nuestro pecado. Ahora somos nuevas criaturas. El siguiente paso de haber hecho esa confesión de fe es públicamente bautizarme. Y bautizarme no es que me mojen la cabeza, es sumergirme en agua, es mi muerte. Es una representación espiritual de mi muerte. Lo que pasó con Jesús. A Jesús, olvídense esas fotos y esos cuadros donde se ve que Juan el Bautista le está echando en un matecito agua en la cabeza. Eso es cuento, eso es mentira. Bautismo viene del griego que significa sumergir. Y si no le han sumergido usted no ha estado bautizado. Pero el bautizo tampoco te salva. Como en muchas sectas te enseñan que si no te bautizas te vas al infierno. Mentira el diablo. Pero si usted ya ha aceptado a Cristo y está ahora en obediencia, está aprendiendo, el próximo paso significa dar un testimonio público de que ahora mi Señor es mi Dios. Y por eso de ese testimonio público me sumerjo al agua, muero una vida de pecado y resucito una nueva vida. No quiere decir que no voy a ser pecador, pero significa que yo ya no voy a practicar el pecado nunca más. Es decir, vivir haciendo el pecado.
Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17, escrito está: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ok, el primer paso entonces de alguien que ha dicho que ha aceptado a Cristo es dar un testimonio público, es decir, asistir a una iglesia donde te enseñen Biblia. Cuidado con ir a Pares de Sufrir, a comunidades de fe y todas esas sarnas que te hablan de puro billete, no vaya. ¿Okay? Hay enseñanzas bíblicas sobre administración y sobre mayordomía, pero no todo el tiempo, ni te va a decir que para que Dios te bendiga tienes que caerte con un billete, eso es cuento. Tengan mucho cuidado. Entonces lo que vamos a hacer es entender, ahora que soy una nueva criatura, ahora que he muerto al pecado y he resucitado una nueva vida y quiero caminar como Jesús, lo que pasa cuando he nacido de nuevo, yo ya no disfruto más el pecado. Cambió mi naturaleza y usted se va a sentir de esta manera. ¿En qué sentido? Antes usted fumaba, antes usted hacía lo que hacía, pero ahora que es cristiano lo vuelve a hacer y se siente miserable. Si usted dice que es cristiano y cuando cae en pecado no siente nada, usted no es cristiano, porque ahora que nosotros en el momento en que le pedimos perdón al Señor y Él vino a ser el Señor y Salvador de nuestra vida y nos bautizamos, el Espíritu Santo nos selló como propiedad privada de Él. Y ahora el Espíritu Santo que está en nosotros no nos va a dar paz cuando hemos pecado. Y ese sentirme una basura es el Espíritu Santo contristiéndome, o sea, entristeciéndome para arrepentirme, renunciar al pecado y volverme a Dios. Yo ya no puedo disfrutar más del pecado. Si usted dice que es cristiano y sigue disfrutando del pecado, algo está mal. Algo está mal. De pronto usted tuvo un momento de emoción, pero no de conversión. Porque los que nos hemos convertido y de corazón renunciando al pecado, yo ya no puedo sentir placer y te sientes una basura, te sientes horrible. Y tienes que volver a los pies de Cristo a pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname. Ya no quiero más. Y aquí es donde viene esta parte. ¿Qué significa que no disfruta más el pecado? ¿Qué pasa si yo caigo en pecado? Que me siento un asco. Yo tengo que renunciar a esa basura, venir y confesarle a mi Dios. Y de verdad, yo no puedo practicar el pecado. Mira, hay una gran diferencia entre pecar y practicar el pecado. Te lo explico. En Primera de Juan, amigos queridos, capítulo 3, permítanme leer del 1 al 10. Del 1 al 10 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Clarito. Es decir, usted me pregunta a mí: o sea, Arturo, que tú no pecas. Aclaro, mientras yo viva en esta carne,
Por supuesto que peco. Pecado no es solamente matar a alguien. Pecado es un mal pensamiento. Mirar de una manera equivocada. Hablar cosas que no debo hablar. Escuchar conversaciones que no tengo que escuchar. Sentir cosas que no debo sentir y actuar de una manera que ofende a Dios. Mientras yo vivo en esta carne, yo tengo una lucha. Igual usted, si es cristiano, todos tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Y nos queremos morir. No podemos ya vivir en pecado. No puedo practicar el pecado. Es decir, digamos que mi mujer y yo estábamos unidos, no casados, y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces ya comienza el Espíritu Santo a decirme, yo no puedo seguir unido. Tengo que casarme. Yo ya no puedo seguir así en unión libre. No puedo. Porque el Espíritu Santo me va a guiar. Si eres un hijo de Dios, estás en pecado en unión libre. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo que tengamos que hacer, civil, eclesiástico, y estamos en paz con Dios. Antes yo fumaba. Ahora que soy cristiano, el fumar me causa asco. Y aunque sea un proceso, hay algunos que lo pueden dejar de la noche a la mañana, pero hay otros que tienen que ir entendiendo el cambio de mentalidad, que el cigarrillo a mí no me da paz. Que el cigarrillo no es calefacción para darme calor cuando hace frío, ni es aire acondicionado que me da frío cuando hace calor. Esa es una mentira que yo mismo me crié, escuchando a otros que estoy angustiado, préstame un tabaquito. Eso es puro cuento. Yo comienzo a ver las cosas como son y comienzo a ver al cigarrillo como un asesino que me deja oliendo a peste. Entonces, el Espíritu Santo me da la fuerza de carácter, me da ese dominio propio para yo renunciar y ya no fumo más, ya no tomo más, ya no me drogo más, ya no insulto más, ya no puedo seguir en pecado, ya no me deleito en el pecado. Antes lo hacía por mi naturaleza pecaminosa, pero ahora tengo una nueva naturaleza divina que es espiritual, que ya no me permite. Y si caigo en pecado me siento pero un asco, que tengo que renunciar a eso y volver a Dios. Ya no puedo. Yo ya no soy del mundo y tengo que entender eso. Acuérdate lo que te decíamos ayer. Solo los cerdos se quedan revolcando en el lodo. Las ovejas podemos caer en el lodo, pero tenemos que salir de ahí, no nos sentimos. Ese no es nuestro hábitat. Otra cosa, mis muy amados, comenzamos a amar el Evangelio, amar la palabra de Dios. Hermanos míos, este libro comienza a ser nuestro todo. En el Evangelio lo descubrimos que para el mundo es una locura, pero para nosotros es poder de Dios. La palabra del Señor nos enseña en 1 Corintios, amigos queridos, mire el versículo 18, dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora comenzamos a tener fe porque comenzamos a amar y a querer escuchar la palabra de Dios. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Comienzo a amar la palabra de Dios. Comienzo a quererla estudiar. Comienzo a querer saber más de Dios. Que me expliquen la palabra de Dios. Amo ahora la Biblia. Antes no la leía. Y si la tenía ahí de adorno. Pero ahora que entiendo que esto es mi alimento, Primera de Pedro, capítulo 1, miren lo que dice la Biblia, hermano. Este es como un recién nacido. Usted ahora que ha aceptado a Cristo, yo tengo que desear la leche espiritual no adulterada. Miren lo que dice la palabra de Dios, amigos míos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 25. Y vamos a leer como es continuo, ¿no? Primera de Pedro 1, 25, continuamos al capítulo 2, del 1 al 3. Escuchen. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora usted va a querer que le hablen de Dios. Háblame de Cristo, pero basado en la Biblia, no cuento.
Por eso es importante, usted que recién ha nacido de nuevo espiritualmente hablando, usted tiene que tener cuidado a la iglesia que va. Tiene que ser, acuérdese, caminar como Cristo anduvo. Y ahí usted, hermano, usted ve en la Biblia que Jesucristo se arrodillaba ante la Virgen, a su propia madre. Jesús se arrodillaba ante su propia madre. ¿Usted ha leído eso en alguna parte de la Biblia? No. ¿Usted ha visto que los apóstoles se arrodillaban ante María? Tampoco. Con todo respeto. Cuando Jesucristo muere y se va al cielo, María no se fue al cielo. Ella siguió viva. Y ella estaba reunida para recibir el Espíritu Santo porque no tenía el Espíritu Santo. Lea Hechos capítulo 1, todo el capítulo 1 y el capítulo 2. Ahí estaba María entre ellos orando a Jesús. No estaban orándole a María. Por eso no se enoje conmigo. Vamos despacito. ¿Qué hacía Jesús y los apóstoles? Porque los apóstoles aprendieron de Jesús. Los apóstoles le ponían velitas a los santos, a San Jeremías o a los profetas del Antiguo Testamento. No. Entonces usted dice, yo a esa iglesia no quiero ir porque están enseñando mal, pero tampoco quiero ir a los de Pare de Sufrir o a las comunidades de fe porque esto es pura plata. Tengo que buscar una iglesia de sana doctrina. Y de pronto, hasta que usted aprenda a discernir, siga viendo nuestros programas, así sigue usted aprendiendo. Cuando asista a alguna iglesia, va a escuchar, es lo mismo que están enseñando, es sana doctrina, todo es bíblico, nada de cuento, amén. Y hay otras cositas más que pasa cuando uno acepta a Cristo. ¿Cuáles son esas cositas? Mañana te lo digo, si Cristo no viene antes. Que tengamos un martes precioso, que Dios nos bendiga grandemente, y si el Señor no ha venido antes, en una hora regresamos en las redes sociales. Suscríbase para juntos poder proclamar: hay vida en Jesús. Denle un amigo. El Ministerio Mundial Dile un Amigo, India. Muchas personas recibieron alimentos y ayudas. Fue un tiempo hermoso para glorificar a Dios. Muchos hermanos de la India vinieron a los pies de Cristo. No dejemos de orar y apoyar a nuestra iglesia en la India. Agradecemos a todos aquellos que contribuyeron para hacer posible este evento. Y no olvides proclamar: hay vida en Jesús. Dile un amigo.